Buenos días. Bien, como sabéis, como hemos ido anunciando, hoy es la actividad, una actividad más de la Facultad de Poesía José Ángel Valente. Es la que se corresponde con el título Poesía más allá del verso. Esta es la tercera edición. Tratamos de ver la poesía desde de manera tangencial o desde otros ángulos que no son los clásicos, ¿no? Le cambiamos el punto de vista. Bien, entonces, sabéis que esta actividad tiene dos partes. La primera, que la desarrollamos aquí en la universidad, que es la que va a dar comienzo ahora, y esta tarde, en el Museo de la Guitarra, a las 7:30, está la parte del spoken word. Bien, los tres invitados que nos acompañan, bueno, los voy a presentar. Sí he de deciros que cuando ellos terminen, aunque incluso va a haber un debate entre ellos, pero en el que podéis participar, y también dejamos los últimos 15 minutos para que preguntéis, para que comentéis, para que podamos establecer un diálogo con los invitados entre nosotros, ¿de acuerdo? Bien. Óscar Curieses es escritor, periodista, traductor y docente. Ha vivido en Londres, ha vivido en Nueva York, en La Habana, y ahora mismo reside en Madrid y termina su segunda novela, Matar a Mario. Como narrador ha publicado Hombre en Azul, que está inspirado en la biografía y obra de Francis Bacon y que se va a traducir también ahora al inglés en el 2019, ¿no? Aparecerá, sí, yo creo que sí, 2019, en un sello muy pequeño de Nueva York, que se llama Coolgrove. Coolgrove, efectivamente. Es autor de los libros de poesía Sonetos del Útero en el 2007, Dentro del 2010, Hay una jaula en cada pájaro del 13 y En prensa, que va a salir ahora en el 2018, tiene IC8. En el ámbito de la performance, forma parte del colectivo AMC 313, junto con Edith Alonso y Anthony Mauvert, que ahora lo presentaré también, con quien ha publicado el CD El grito es un movimiento inacabable. También ha escrito el ensayo Paul Auster y el cine, Leer en la imagen, y ha traducido los libros de poesía La célula de oro en el 2017 de Sharon Olds y La comedia eléctrica del estadounidense Rolando Pérez. Ha colaborado con diferentes artistas a lo largo de su trayectoria, entre los que destacan el director de cine David Reznac y la compañía francesa de danza de Catherine Diveré. Se doctoró en Literatura y Artes Plásticas por la Complutense con la tesis Leer en la imagen, Paul Auster y el cine. Bienvenido, Óscar. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Anthony Mauvert es el músico que nos acompaña, es un artista multifacético, improvisador, compositor, bueno, se lo cuento a él, perdón, improvisador, compositor, experimentador en varios campos del sonido, invención de instrumento, programación audio. Aquí hoy tenemos a otra música en el aula. Anthony Mauvert participa desde finales de los años 90 en los festivales internacionales más prestigiosos de Europa, de Estados Unidos o Sudamérica. Es fundador y director artístico del Festival Radical DB en Zaragoza. Tiene una página web que podéis seguir y que os animo a que consultéis. También, pues bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y por último, el tercer invitado, algunos ya lo conocéis porque estuvo con nosotros en el Congreso Internacional sobre Ricardo Piglia, que se celebró en marzo aquí en la Universidad de Almería. Es David Sánchez Usanos, que es licenciado en Psicología, en Filosofía, tiene un máster de Dirección de Recursos Humanos. Me he hecho que no leyera el currículum entero, pero ¿qué queréis? Yo lo prefiero. Máster, porque para que vean los alumnos lo que hay que hacer y lo que hay que trabajar. Máster en Filosofía de la Historia, Diploma de Estudios Avanzados en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y doctor en Filosofía. Actualmente es profesor de Metafísica y Filosofía Contemporánea en la Autónoma de Madrid, donde además coordina el máster en Crítica y Argumentación Filosófica, y es docente y director académico de Sur Escuela de Profesiones Artísticas. Sus líneas de investigación tienen que ver con la experiencia temporal, con la posmodernidad, las relaciones entre filosofía y ficción y la teoría literaria.
Compaginó en el pasado su actividad docente con la traducción y la crítica literaria y musical. Entre sus últimas publicaciones destaca, es que claro, pensaba que iba a estar en la mesa y me gusta poner mis librillos allí, pero bueno, destaca su libro A tres versos del final, Filosofía y Literatura, la introducción, traducción y notas de las variaciones sobre Hegel, los ensayos y discursos de William Faulkner o la edición del posmodernismo revisado de Jameson, junto con el que ha publicado además reflexiones sobre la posmodernidad. Pues te digo como a Óscar y como a Antoni, bienvenido en tu caso de nuevo, y bueno, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. Creo hablar en nombre de los tres, ¿no? Cuando expreso el agradecimiento a Isabel, a Raúl, a Alejandro, a toda la gente de la organización de la Facultad Valente. Para mí es un placer volver a Almería de la mano de Isabel y estar en esta mesa con Óscar y con Antoni. Lo habíamos planteado, bueno, como un intento de conversación esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me voy a limitar a subrayar o a plantear una serie de preguntas, ¿no? Al final vengo del campo de la teoría y la verdad es que no puedo evitarlo, ¿no? Pienso las cosas. Entonces no sé si está de más en un contexto como este, pero bueno, me parecía fecundo que pensásemos un poco de qué hablamos cuando hablamos de poesía hoy, ¿no? Y eso pues me va a llevar a lo mejor a hacer algún repaso, alguna cosa histórica, pero ya digo, está planteado en forma de cuestión para mis colegas de mesa y para vosotros que estáis aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿no?, con vosotros también, qué es poesía hoy, atendiendo a cómo funciona, ¿no? Cómo funciona o qué hace, y eso implica, ya digo, atender de algún modo a qué cosas hacía en el pasado y ya no hace la poesía, ¿no? O no pensamos en eso como algo que haga la poesía. Me voy a apoyar fundamentalmente en dos textos, ¿no?, los autores, ¿no? En Chris Baldwick, que es el autor de una herramienta que recomiendo muchísimo, que puede parecer muy escolar y demás, pero hay que saber escribir muy bien y tener las ideas muy claras para hacer muy bien un diccionario, como es este de términos literarios. Él tiene también cosas sobre Frankenstein, por si os gusta, y la novela gótica y demás. Y luego T.S. Eliot, que supongo mucho más conocido, ¿no?, en su labor como poeta y sobre todo como crítico, ¿no?, que es en lo que me apoyaré, sobre todo en un texto que se llama The Social Function of Poetry, que está sobre poesía y poetas, ¿no?, una recopilación que juraría que no está traducida al castellano. El texto es breve, pero bueno, lo dice cosas para mí muy sugerentes y que son las que quería traer hoy aquí, ¿no? Las tres cuestiones o los tres temas sobre los que, bueno, podríamos orientar la conversación o el debate, pero no tiene por qué, ¿no? Sería lo siguiente, ¿no? Al hablar de poesía me voy a detener un poco en la idea de patrones de recurrencia. En un segundo momento voy a hablar, o voy a intentar que hablemos juntos, ¿no?, de la superioridad que conferimos a lo poético, ¿no?, como adjetivo, y en qué reside esa superioridad. Y por último voy a hablar del vínculo que mantiene con las emociones, con los sentimientos y con la propiedad de la lengua, ¿no?, con la propiedad de la lengua. En cuanto a los patrones de recurrencia, ¿no?, a la hora de pensar o definir lo poético, ¿no?, si tenemos que intentar, bueno, contestar a la pregunta ¿qué es poesía?, ¿no?, sin hacer el chiste fácil de aquellos versos de Beckett y demás, pues diríamos, yo creo, ¿no?, que es una forma de hablar, una forma de escribir, una forma de emplear el lenguaje en suma, que presenta en algún momento algún patrón de recurrencia, algo que se repite. Para que podamos decir o distinguir algo como poético, ¿no?, tenemos que ser capaces, o tendemos a buscar algún tipo de estructura de repetición que la poesía o lo poético presenta de una manera más condensada que la prosa o que la habla cotidiana, ¿no? Y hay otro rasgo que me parece distintivo de la poesía, y es la tensión que acentúa, ¿no?, también de un modo más intenso que la prosa o el habla cotidiana, otro tipo de discursos, entre lo viejo y lo nuevo. Hay un compromiso con la novedad por parte del lenguaje poético
que no existe, desde luego no existe del mismo modo en otros usos que no son poéticos, ¿no? Y en relación con esta recurrencia y también con la música, ¿no? que es algo que en esta mesa en particular es importante para todos, yo creo, diría que la poesía o lo poético atiende de un modo prioritario al vínculo que se da entre sonido y sentido, ¿no? Al vínculo que se da entre sonido y sentido. Esto nos llevaría, bueno, a pensar el vínculo que mantiene lo poético con el ritual, con la magia, ¿no? con lo religioso, con los conjuros, con las fórmulas. Y su mera existencia, si esto es así, ¿no? Si la poesía o lo poético subraya el vínculo entre sonido y sentido, esto también supone un desafío a uno de los tópicos más establecidos en lingüística, ¿no? Algo que seguro que tenéis más reciente que yo. Y es aquello que decía Saussure, ¿no? De que el vínculo entre significante y significado es puramente convencional y arbitrario, ¿no? Parece que la poesía o lo poético desafía eso, porque su negocio, ¿no? es buscar precisamente esos rastros de, no sé, de naturaleza o de destino o de magia o de lo que sea, que parece que unen sonido y sentido, ¿no? Proponía también, ¿no? que cuando hablamos de poesía, cuando caracterizamos algo como poético, connotamos de alguna manera que es algo superior. Hay una superioridad que le conferimos a algo cuando decimos poético respecto a algo que no lo es, y por características formales podría hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, de un modo tentativo, ¿no? He intentado localizar de dónde podría provenir esa superioridad que conferimos un poco a la poesía, a lo poético hoy, ¿no? Hay un lugar también al que se recurre mucho, pero a pesar de eso creo que sigue siendo pertinente y es inagotable, ¿no? La poética de Aristóteles, que no sé si es un texto, seguro que es un texto que se cita, no estoy ya tan seguro que si es un texto que se lee, pero el pasaje es muy conocido, ¿no? Cuando Aristóteles en su arte poética, que es una cosa muy extraña, como sabéis, es un texto fragmentario que está orientado, pretende ser un libro de instrucciones acerca de cómo hacer algo concreto. Este era el sentido de poiesis en Grecia, ¿no? Fabricación de algo concreto. Y entonces no tenía esa dignidad, aunque hay un momento en la poética, que es el que me voy a detener, del que hemos extraído esta superioridad, no tenía más dignidad en principio que la que tiene un zapatero que hace bien zapatos o alguien que hace ánforas, ¿no? Pues Aristóteles se fija en quien hace bien tragedias, ¿no? En lugar de preguntarse por la naturaleza de la tragedia, se fija en el que para él es el mejor, que es Sófocles, y se fija en su mejor tragedia, que es Edipo Rey, e intenta ver qué características tiene hecho, ¿no? Eso, como si atendiese a cómo está hecho un jarrón especialmente bien hecho, ¿no? Pues cómo está. Entonces hay un momento, seguramente lo recordéis, cuando habla de que dice, ¿no? que la poesía es superior a la historia en un sentido filosófico, ¿no? La poesía es más filosófica que la historia. Y habla de Herodoto, ¿no? Y dice, el hecho de poner la historia en verso, como Herodoto u otros, no la convierte en poesía. ¿Y por qué es superior en el sentido más filosófica? Para Aristóteles esto era mejor, ¿no? Decir de algo que es más filosófico es mejor para él en ese contexto, porque la poesía no informa de lo que ha sucedido, sino de lo que podría suceder, ¿no? De ahí viene su concepto de verosimilitud, ¿no? Como algo muy interesante porque de alguna manera conecta con los principios, causas y elementos de lo que hay, ¿no? Y entonces nos informa de lo que podría pasar en cualquier momento, ¿no? Y de ahí se aprende, mientras que la mera crónica de lo que ha sucedido así planteada no enseña nada, salvo el hecho de que algo haya sucedido, ¿no? De ahí creo que puede venir un poco la superioridad que conferimos a lo poético, ya digo, extraída de un manual formulado por una cosa muy concreta. Y otra, que sería contra el propio Aristóteles, me planteo, o comparto, ¿no? con vosotros, si no sería lo siguiente, sino si la poesía de algún modo, lo poético, nos supone un desafío, una ruptura a veces, respecto al orden habitual, ¿no? Al orden habitual marcado por otros usos discursivos. ¿En qué consiste el orden habitual que de alguna manera abole lo poético, que pone en suspenso a aquello a lo que se enfrenta, ¿no? Pues si nos fijamos en Aristóteles, que se parecía al gran cartógrafo de Occidente, ¿no? De alguna manera el que
el que diseña la semántica y plantea los problemas en los que todavía estamos enredados, ¿no? No tenemos algo equivalente que lo haya sustituido, podemos ver los problemas, pero seguimos todavía apresados para algunos, ¿no? en su propia red de términos y de usos. El orden habitual, para Aristóteles, tiene que ver con el lenguaje de la causalidad, ¿no? Su idea de las 4 causas, su teleología, ¿no? Todo tiene que estar hecho para algo, y eso también afectaría al discurso. Otro rasgo clave del discurso del orden habitual sería el principio de no contradicción, ¿no? Y el tercer y último sería la propia idea de tiempo, ¿no? La sucesión en orden temporal, ¿no? Para Aristóteles el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después, ¿no? Pues de alguna manera esto, que marcaría lo normal, el mundo, la ontología en la que nos movemos, quedaría desafiado, abolido, suspendido, ¿no? Cuando es eficaz, sobre todo, por parte de la poesía, que no respeta, que no se guía por el principio de no contradicción, que en principio no tiene que ver con lo teleológico, con lo funcional, con esas 4 causas, que no tiene que ver, en suma, con el orden temporal, que no respeta, no se rige por el antes y el después, y en un sentido pues así exagerado, intenso, no sé si melodramático, como soy demasiadas veces, pues podríamos decir que la poesía habla siempre en presente, ¿no? La poesía habla siempre en presente y al auditorio lo arrastra a un presente que está fuera del tiempo, ¿no? Si esto es así, creo que es así sobre todo en el modo lírico, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de poesía en un contexto contemporáneo, en realidad estamos hablando de algo muy restringido, ¿no? Que tiene que ver con lo que era uno de los modos o las variantes de la poesía, pero no todas, ¿no? Tiene que ver con lo lírico, ¿no? Un poema corto que expresa los sentimientos, ¿no? de un hablante, formulado en primera, en segunda o en tercera persona, y con, bueno, mayor predominio de sentimientos de amor o pérdida, desgracia. Eso sería lo lírico, y en contexto griego arcaico y clásico, acompañado de una lira, ¿no? Que es algo que de algún modo se retoma hoy y esta noche, ¿no? Con liras posmodernas, ¿no? Creo que no hablamos de poesía cuando hablamos de poesía narrativa, que se usaba antes, ¿no? Ni dramática. Sí que se conserva algo de la invectiva, de la sátira, de la parodia, ¿no? Y pienso pues, en formas de cultura popular, desde la chirigota al hip hop, sí mantiene este uso de lo poético, y no sé si le conferimos esa dignidad porque no consigue ese rapto, ¿no? Ese desafío, esa abolición del orden habitual del que os hablaba antes, que sí consigue más, o al menos lo intenta, ¿no? la poesía lírica como tal. Y el tercer grupo de preguntas que quería plantear, bueno, para todos, ¿no? Para que pensemos, hablemos juntos, tiene que ver con algunos aspectos que subraya T.S. Eliot, ¿no? en ese texto, la función social de la poesía. Y él también recuerda, ¿no? que hay cosas que hacía antes la poesía que ahora hace mejor la prosa, ¿no? Y que por tanto nosotros podemos leer desde 2018 y ya no llamamos poesía a cosas aunque estén en verso. De hecho, nadie escribe en verso cosas que tradicionalmente se escribían en verso, ¿no? Ahora a lo mejor la prosa transmite, o es más eficaz transmitiendo o cumpliendo ciertas funciones que cumplía la poesía. Pienso en la transmisión de información con cierta precisión, ¿no? La clave quizá tenga que ver no solo con la invención que también, sino con la difusión de la escritura, ¿no? Quizá ya no tengamos tanta dependencia de lo mnemotécnico como tenía un auditorio, pensar que no estaba acostumbrado que no sabía escribir mayoritariamente, y que desde luego no conocía la educación institucional, la educación reglada, con lo cual lo importante tenía sentido que se transmitiese en verso, con patrones de recurrencia, porque te acuerdas más, ¿no? Ahora eso ya no lo hacemos, ¿no? El lenguaje, pensad también, ¿no? Es algo que señala Eliot, ¿no? Hasta hace nada, ¿no? En la historia del hombre, la ciencia, la filosofía, la teología se escribían en latín, mientras que la poesía sí se componía en lengua vernácula, ¿no?
Entonces parecía que el orden de la razón tenía una ligazón distinta con la lengua, mientras que aquello que tenía que ver con las emociones, con los sentimientos, con lo individual, con lo propio, se expresaba en la lengua habitual, popular, vernácula, ¿no? Respecto a la traducción y a hablar otra lengua, ¿no?, que muchos de los que estamos hoy aquí también tenemos esa experiencia, ¿no?, esta dependencia o esta extraña relación de lo poético con el lenguaje también se nota con la traducción, ¿no? Dice Eliot, y creo que dice con acierto, que hay un continuo, ¿no?, a la hora de traducir algo, y que en última instancia la poesía hay un punto que es intraducible, ¿no?, que todos sabemos que a la hora de traducir hay algo que se pierde para siempre con la poesía, mientras que la prosa, bueno, pues lo permite más, y que en última instancia pues un texto absolutamente científico tenemos la sensación de que no pasa nada si se traduce, ¿no? No hay una gran pérdida. Entonces él atribuye una serie de funciones, ¿no?, al poeta, ¿no? Tiene que preservar, pero tiene que mejorar y extender el lenguaje, ¿no?, como si fuese una especie de medium, el poeta, y en este caso también regresa a lo que os decía antes, ¿no?, de lo ritual y de lo mágico, como si el poeta hablase de manera privada, ¿no?, estuviese en contacto con el lenguaje y estuviese obligado a cuidarlo y a agrandarlo, ¿no?, y a aportar esa novedad, ¿no? Hay un compromiso con la innovación que debe tener la poesía en su uso, que no, bueno, a lo que no están obligados otros usos discursivos, ¿no? Entonces, bueno, por ir terminando esta manera de abrir fuego, quizá un poco inmoderada por mi parte, ¿no?, sí que querría señalar una última cosa, ¿no?, respecto a prácticas y usos poéticos que, por lo que conozco del trabajo de Óscar y Antoni, pues se dan en ellos también y en otros. Pienso si no hay una relación también en esta evolución de cómo, a qué se llamaba lo poético o poesía antes y a qué se llama ahora, si no hay una relación con la forma de consumo de la poesía, y me explico, ¿no? En un primer momento la forma de consumo de lo poético es colectiva y diría socialmente conservadora, ¿no? Tiende a sancionar, tiene un componente muchas veces pedagógico o ritual, religioso. Es colectiva, ya digo, además por parte de un auditorio, como decía antes, que ignora la escritura en su mayoría, y había poesía antes de haber escritura, entonces lo ignoraban todos en un momento dado, y que desde luego desconoce algo así como la educación formal o el carácter institucional en un sentido fuerte que tiene hoy la lengua para nosotros, ¿no? Y entonces hay un momento en que la forma de consumo de la poesía, y yo no sé si hemos abandonado esa era, es privada, tiene que ver con leer en silencio, tiene que ver con el libro, ¿no? Entonces el poeta, hay un momento en que ya no piensa solo en cómo suenan las cosas y en la memoria, sino en cómo aparecen en una forma muy particular, como es el libro, que es un invento extraordinario pero muy raro, ¿no? Tenía un punto para los primeros, ¿no? Hay anécdotas muy graciosas, esto de leer en silencio, que también es antes no se leía en silencio, como seguramente sepáis, también tiene un punto satánico, ¿no? El primero que vio a alguien leer, San Ambrosio me parece, leer en silencio, ¿no? Pues era muy inquietante, alguien pasando páginas, ¿no? Tiene una cosa muy rara. Entonces hay un cambio, yo creo, en la forma de consumo de la poesía, y ahí la forma libro es clave para que empecemos a llamar poesía o poético algo impensable sin la escritura y sin la forma libro antes. Pienso en Mallarmé y en tantos otros, ¿no? Y no sé si ahora, ¿no?, con este tipo de prácticas, con el spoken word, con la performance, con determinadas formas de improvisación, no estamos retomando de alguna manera, retornando a ciertos usos o a ciertos patrones arcaicos, ¿no? Ligados al presente, ligados a lo colectivo, pero no exactamente igual, ¿no? Perdonad que me he emocionado, y, como siempre. Entonces, bueno, esto era, ya digo, habíamos hablado un poco entre nosotros de fijar algo que no necesariamente compartimos, ¿no? Pero los problemas sí, pues motivos o cuestiones para una conversación, y luego, bueno, para retomarla entre los tres y para abrirla a vosotros, que al menos a mí es lo que más
que más me interesa, ¿no? Tengo más cosas, pero preferiría, lo dejo aquí si queréis y retomáis alguna cosa o habláis de vuestra experiencia concreta. ¿Quieres decir algo? Sí, dos cosas que sobre lo que acabas de decir, sí puedo bueno, relacionarlo con lo que conozco la música. Cuando hablabas de emociones justamente y de la lengua vernácula y la relación que tenía con el latín en cuanto se pasan las emociones, eso me recuerda también que en la música hubo un movimiento de esta forma, aunque ha sido más tarde, con las partituras, porque antes las partículas se escribían en todas las indicaciones, se escribían en el latín de la música, que es el italiano. Y a partir de finales del siglo XIX, de XVIII, principio del siglo XIX, la gente ya empezó a utilizar la lengua vernácula, el alemán, el francés, y para exprimir lo que va a ser el romantismo, la expresión de sus propias emociones. Entonces, había como un paralelo, ¿no?, entre este tipo de utilización de la lengua vernácula. Y también, bueno, lo que me interesaba es lo que comentabas sobre la repetición. Claro que la repetición es un elemento muy fundamental de la música, aunque justamente la música moderna ha intentado a quitar este elemento, que creo que es el más fundamental, ¿no?, cuando se empezó a hacer música, o ha sido ritmo, ¿no? Esto que podemos imaginar, ¿no?, el cavernícola, podemos imaginar que hacía ritmo antes de hacer melodía o armonía. Y claro que el modernismo pues ha intentado a quitarlo, y a la misma vez veo que también la poesía contemporánea ha intentado quitar la repetición de las rimas, por ejemplo, o de la estructura de un soneto, etc. Pero sin embargo, no comparto lo que decías sobre la facilidad para la oralidad, la relación con la oralidad, porque hacía ya mucho tiempo que la poesía se leía de manera silenciosa, pero sí que los poetas seguían escribiendo con sonetos en el siglo XIX y más allá. Entonces, no sé cómo lo puedes justificar, o no, justificar, no sé si es la buena palabra, pero cómo lo puedes explicar, porque entiendo perfectamente que igual para la música, porque la música, una de sus primeras funciones también era el baile, y una vez que se ha disociado la música del baile, ¿por qué seguir con ritmo? Y aunque las historias son paralelas, pero con desfase, que siempre se dice que la música, nosotros vamos un poco con retraso en cuanto a la literatura, pero sí que hay la misma evolución, ¿no?, más lenta, pero es el mismo tipo de evolución, así que no sé cómo, no estoy tan seguro que sea el argumento principal de la desaparición del ritmo, o de la conservación del ritmo, o de la repetición, no sé. ¿Tú qué piensas? Bueno, ¿se me oye si no utilizo el micro? Sí, venga, no, se lo dejo a Anthony. Bueno, yo estoy estoy de acuerdo con los dos, ¿no? Estoy de acuerdo con David y estoy de acuerdo con Anthony. Yo creo que los patrones de ritmo son muy importantes, y quizá lo que ha habido es una liberación de esos estándares obligatorios de patrones de ritmo, ¿no? Pero que el ritmo es un elemento fundamental, esencial para la creación de la poesía. Creo que también, además en muchas otras artes, ¿no? Por ejemplo, el montaje en cine está compuesto también de ritmos, completamente. Las secuencias tienen una duración, hay una alternancia entre secuencias largas, breves. Eso es lo que genera todo el ritmo. Voy a poner dos ejemplos para que la idea de David de alguna manera aparezca, que son dos textos. Uno lo voy a recordar,
completamente y otros son un fragmento. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos no. Efectivamente es un poema de Gloria Fuertes. Ahí, digamos que el poema surge de una pequeña variación en un ritmo que se ha generado a través de una estructura que ya conocemos, ¿no? Pero esa repetición yo creo que es la que crea el poema, y ese contrapunto a esa repetición es lo que hace que eso tenga fuerza y energía, ¿no? Hay otro texto, bueno, estos son textos que vamos a utilizar esta tarde en la performance, ¿no? Que dice: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Bueno, etcétera. Es un poema de San Juan de la Cruz. Y ahí vemos también claramente cómo ese patrón de ritmo, desde mi punto de vista, lo que hace es generar el poema. En estos dos casos, el lenguaje es muy sencillo, es un lenguaje muy coloquial. Pensado un poco en las palabras que componen el texto de Gloria Fuertes y en las palabras que componen el texto de San Juan. O sea, en realidad son palabras de uso coloquial en ambos casos, ¿no? Entonces, en ambos casos también hay una variación que yo creo que es lo que le da ese efecto poético, entre comillas, que es la alteración del patrón, ¿no? Eso a veces favorece la sucesión y a veces produce como un conflicto entre el propio texto. Bueno, creo que eso es interesante, o no sé hasta qué punto, pero creo que es destacable y podemos hablar aquí de todo eso. Y además queremos que os impliquéis y que participéis, porque en realidad, no sé, para hablar nosotros es que podemos hablar en un bar o lo podemos hacer en cualquier otra parte, ¿no? Lo suyo es completar todas estas cuestiones con todos vosotros. Otro elemento que me parece muy interesante, ¿no? El tema de la supuesta superioridad de la poesía, o de lo poético. Porque en realidad yo creo que ya no hablamos de poesía, que la poesía ahora mismo, digamos, que es algo muy marginal, ¿eh? Quizás siguen conservando como una etiqueta de que es algo muy superior, pero realmente es algo muy minoritario, ¿no? Pero yo creo que lo que en realidad produce esa cosa maravillosa que tiene la poesía es la tensión que establece, y que esto se produce también en otras artes, entre la referencia y el sentido. No sé si esto se entiende bien, ¿no? Claro, esto es lo mismo que de repente cuando los impresionistas empiezan a pintar unos cuadros donde a través del efecto de la luz un rostro es verde, ¿no? Pero la gente no estaba acostumbrada a un rostro verde. O cuando de repente el cubismo ofrece una imagen con pluralidad de puntos de vista ofrecidos de una manera simultánea, ¿no? Es decir, todas las facetas de la imagen se juntan y se ofrecen de manera simultánea. Entonces ahí hay una tensión entre lo que es el referente y el sentido, ¿no? Realmente, ¿qué es esto? Cuando Juan Gris, por ejemplo, pinta una botella, ¿no? ¿Realmente es una botella? ¿O qué es? ¿No? O cuando Cézanne, por ejemplo, está pintando los cuadros, no son impresionistas, ellos vienen después, ¿no? Pero cuando Cézanne está pintando esas imágenes de fábricas, ¿no? O las manzanas estas a través del facetado, donde desde unos objetos aparece una geometría, ahí está pasando algo, ¿no? Entonces creo que la poesía, aparte de lo que es lo emocional,
creo que este es un elemento que también es muy importante y que lo nombraba David. Aparte de esa tensión que se suele producir entre la referencia y el sentido, que uno lo puede encontrar en el papel, os he puesto ejemplos de imagen porque creo que funcionan mejor para entenderlo así de una manera un poco rápido, ¿no? Pero muchos textos de poesía supongo que es así, no sé si estáis de acuerdo, si no, no sé, también me podéis interrumpir, sin problema, a todos los que estamos en la mesa. Entonces, eso me parece muy interesante. Hay otro elemento en la poesía que yo creo que es fundamental, que es el tema de la distribución en la página, también, ¿no? Es el elemento visual, porque está la parte sonora y esa tensión entre el sentido y la referencia, es decir, entre lo que las palabras significan de forma literal y lo que pueden llegar a significar en función de un contexto o de un lector o incluso a la propia luz de la tradición, ¿no? Y eso creo que es ahí como muy importante. Espero no haceros un lío porque estoy lanzando así muchas ideas y esto es casi todo improvisado. Entonces, si os perdéis, retomamos desde donde vosotros queráis. Vale, ¿qué más cosas? No sé, yo creo que desde aquí ya se puede. Con respecto a el caso concreto de Antoni y yo y desde dónde trabajamos o qué nos parece la poesía, la verdad es que no tenemos una idea muy concreta, es una idea que va cambiando, ¿no? Sí que digamos que cuando trabajamos con textos, que por lo general siempre elegimos textos que son o bien de la propia tradición literaria y son textos conocidos, consagrados, y a veces son textos que yo he producido para el libro y que luego modificamos durante la actuación, pues siempre hay una pregunta, hay un misterio, no sabemos dónde vamos, pero vamos hacia alguna parte. Y eso, no sé, a nosotros nos interesa y creo que al final esa es una pregunta que ha estado muy presente en el siglo XX y ahora también, y quizá antes, pero que no se puede resolver. Es decir, ¿qué es la poesía o hacia dónde va? Y esto no es tan raro. Parece que a todos nos asusta mucho la cosa de no sabemos qué es esto, porque no podemos racionalizarlo del todo, pero si uno piensa, y aquí voy a emplear un taco, porque creo que es ilustrativo y viene muy bien. ¿Qué cojones pinta una pelota flotando en mitad del universo? ¿Alguien comprende eso? Eso es la Tierra, eso es el planeta Tierra que está flotando ahí. ¿Alguien sabe qué pasa ahí? ¿Por qué es eso? ¿Por qué sucede? ¿Cuánto tiempo va a suceder? Y sin embargo, todos le pedimos a la poesía que se explique, o a la literatura, o a muchas otras cosas. Ya podría poner otro ejemplo con la economía, donde casi nadie sabe realmente qué sucede ahí porque se ha convertido en un metadiscurso. Pero es aceptado. Sin embargo, en el tema de la poesía es como, no, yo la poesía no la entiendo, ¿no? Es como que esa parte que es un tanto irracional, nuestra, se la desplaza un poco, ¿no? Hay un poema de Valente que dice: de la palabra hacia atrás me llamaste. ¿Con qué? Entonces, creo que en ese lugar, en esa zona, al menos Antoni y yo, creo que mucha otra gente, incluso creo que la filosofía es un poco intenta entrar ahí, ¿no? A decir, bueno, ¿aquí qué pasa? Sí. ¿No? Y ya me callo. Ya podéis intervenir, vosotros. Sí, no, es verdad que intentar definir lo que es la poesía o como todo género es súper difícil porque se escapa. Una vez que lo has definido, puedes pasar 300 páginas, siempre se escapa lo concreto de lo que es la poesía. Y si me permitéis contar una historia personal que me pasó cuando me gradué como compositor. El día del concurso de composición había un jurado y yo interpretaba mi música. Teníamos 3 piezas, cada uno que interpretar.
Y al final teníamos una entrevista con el jurado, había 5 personas, 5 compositores. Y uno me dice, pero Antoni, lo que acabas de interpretar no es música. Y para graduarse como compositor, ya empezaba muy mal. Y le he dicho, vale, ok, pero entonces dime lo que es música y te podré decir si es música o no. Es decir, que creo que cada uno tiene su propia definición, las propias, lo que esperas de un género, de lo que es la poesía o de lo que puede ser la música. Yo tengo una definición muy cerrada de lo que es la música, porque es lo que quiero hacer para mí. Sé que este tipo de música no me afecta, no me emociona, otros sí. Yo sé lo que quiero hacer y tengo una idea bastante, después de 20 años de reflexión sobre la práctica de la música, de lo que es la música para mí. Y como lo decías también antes, es que dirijo un festival de música y como programador tengo que abrirme muchísimo más a lo que a los estilos musicales que no son cerca de mí. Ya sé que todos los programadores no hacen así. Generalmente los programadores programan las músicas que se parecen a sus propios estilos, ¿no? Entonces hay muchos festivales que se parecen, como hay una unidad de estilo, pero no hay mucha variedad. Y lo que me gusta es la variedad, entonces soy totalmente consciente de tener una definición muy clara para lo que quiero hacer personalmente, pero también para los demás de abrirlo, porque también el público es muy curioso, ¿no? Y hay que presentarle cosas. Y, por ejemplo, la gente me pregunta muchas veces, pero ¿cómo haces para programar? Es muy sencillo, es que a veces programo cosas que no me gustan, pero sé reconocer que el trabajo de un músico y que lo que está haciendo no es una chapuza. Igual no me gusta realmente y no me gustaría hacer lo que hace, pero sé reconocer que hay una artesanía dentro de lo que hace, hay mucho curro, mucho trabajo y hay un tipo de arte, hay una novedad, hay un aspecto novedoso y pues a partir de esto pues sí se programa, pero para volver a eso, lo de definir lo que es la poesía, incluso la filosofía, creo que es algo muy... metemos las cosas en casillas, ¿no? Pero por ejemplo, cuando he leído, me he metido muy tarde en la filosofía y tenía muchísimo respeto a la filosofía, porque para mí era como la disciplina superior del intelecto, ¿no? Y lo has ido perdiendo. Y bueno, porque las matemáticas también. Pero cuando he leído a Sócrates, he estado muchísimo decepcionado. Es normal. A los diálogos, pero eso no es filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo veía exactamente lo que critica a los antes de... ¿cómo se llamaban los antes de la filosofía? Están los presocráticos. Los presocráticos, ¿no? Pero este tipo de pensamiento que tenían, de discurso un poco torcido, ¿no? De retórica, más bien. Esos son los sofistas. Entonces, se nota que critica a los sofistas, pero creo que Sócrates es el sofista el más grande de todo el mundo, de toda la historia. Sí. Y en todas las críticas que se puede leer sobre Sócrates, es que muy poca gente habla de esto. Y bueno, así. Entonces, hay como espejismos, ¿no? En todas las disciplinas. Nosotros también nos escondemos detrás de conceptos que creemos que son muy abiertos o muy, ¿cómo decir?, impersonal, ¿no? Muy fríos, pero que entran perfectamente en las estructuras mentales de hoy en día, de cómo solemos pensar el arte y las categorías intelectuales de manera general. No sé si me explico.
Creo que nosotros siempre tenemos un tipo de superioridad porque nos creemos siempre distante de lo que estamos analizando. Pensamos que los poetas del siglo XIX, XX, 5 antes de Jesucristo, no tenían esta capacidad de distancia y que nosotros sí tenemos esta capacidad porque somos muy críticos. Pero creo que no. Y siempre entramos en un molde, ¿no? Sí, no, vamos, dices cosas muy interesantes. Lo de Sócrates como sofista me parece fascinante, pero a lo mejor no es pertinente aquí. Yo prefiero hablar de música, de hecho. Pero en tu discurso yo creo que hay algo clave, ¿no? Dices tú lo de la distancia. Que no podemos definir en última instancia las cosas porque las estamos haciendo en presente siempre, entonces se está transformando y no se deja atrapar, ¿no? Me gusta mucho esa idea y la del espejismo. Pero sí podemos atender a la historia, ¿no? Si tenemos más distancia crítica, yo creo que yo coincido contigo en que los antiguos no eran más tontos que nosotros ni más simples, pero hemos venido después y tenemos información de lo que ha ido pasando, ¿no? Con sus sesgos y demás. Entonces sí podemos atender, ya digo, a lo que se llamaba o para lo que se usaban las mismas palabras y que hacían distinto, ¿no? Y pienso entonces que a la poesía no le pasa nada esencialmente distinto que al resto de prácticas que podríamos decir artísticas. Entonces ahí hay una serie de jalones, ¿no? que han cambiado radicalmente nuestra manera de relacionarnos con el arte y con la cultura. Y el clave es la idea de novedad, ¿no? Entonces, hay un momento, en torno al romanticismo, que es el principio de todos los problemas, ¿no? En el que ahí se empieza a hablar de la novedad como algo positivo, y eso se acentúa absolutamente en las vanguardias, ¿no? Juzgar con estos parámetros a los antiguos no tiene ningún sentido cuando la novedad y la innovación, vosotros también lo sabéis, era considerada un error, porque te habías apartado de ciertos patrones que eran rígidos, ¿no? Eso más o menos ha ido pasando y ha acabado por derivar, ¿no? en una cosa que casi dices, ¿no? Al final, respecto a la poesía o le preguntabas tú a ese profesor que te examinaba, ¿no? Hemos desplazado la pregunta de si algo es bueno o malo dentro de un campo a si pertenece o no a ese campo, ¿no? Ya no nos planteamos tanto la pregunta de si algo es bueno o no, porque solemos asociarla a un juicio de gusto y ahí nunca se es concluyente, sino nos preguntamos si algo es arte o no es arte, ¿no? O si algo es poético o no es poético, como tú decías, o si algo es música o no es música. Si es música, pues ya lo incorporo, ¿no? Y eso no pasaba antes, ese tipo de preguntas no se hacían antes y hay pues, una serie de temas que no podemos aquí agotar, pero tiene que ver con el ascenso del individuo, el individualismo como valor, la innovación y la distancia respecto a las reglas, ¿no? Y el pensar que hay que acabar con las reglas y que hay que romperlas y algo que también decía Óscar, ¿no? El calificar como un corsé lo que ahora decías, patrones obligatorios, ¿no? Lo que ha cambiado es la obligatoriedad de someterse a determinados patrones y solo a determinados patrones, ¿no? La idea de institución o escuela o tradición de una manera rígida. Pero eso es un valor también, y eso es nuestro. Nuestro y no suyo, eso no tiene, vamos, tiene de 200 años, si es que tiene 200 años, seguramente tenga muchos menos. Entonces nuestra idea de lo poético tiene que ver con ese mundo que ya no es el de antes, pero que no afecta a todo, ¿no? Tú decías, ¿cómo justificas el hecho de que incluso cuando se escribe y aparece ya la escritura y una forma de consumo privado, pues se siga conservando el metro y la rima? Porque no todo es monopolio, ¿no? Afortunadamente. Y hay pervivencias y salen cosas arcaicas, ¿no? Y lo vuestro, lo poco que conozco, tiene ese punto también, ¿no? Se parece mucho a lo arcaico. Y también por otra clave que me parece interesante, y también es nuestra, y tiene que ver con la superioridad, la distinción entre alta cultura y cultura popular, ¿no? O lo comercial, o lo más... y ahí no es que se siga manteniendo el metro y la rima cuando ya aparece el libro, es que hoy todavía se sigue componiendo con metro y rima, ¿no? Y muchas veces eso, por parte de cierta élite cultural, pienso dentro de la poesía, suele ser una imputación negativa, ¿no? Se habla de estos son arcaicos o este es un ripioso, ¿no? Porque rima, ¿no? Eso funciona así también, ¿no? Yo creo que hay que atender a esa dinámica.
Sí, lo que pasa, perdona que es solo una puntualización, esto David, pero es que también ha sucedido lo contrario, ¿no? Es decir, el hecho de que lo que garantiza la calidad en la poesía, ¿no? Era la aplicación de una fórmula, ¿no? Es decir, esto tiene que rimar y ya con una rima lo que estoy construyendo tiene un estándar de calidad que le permite ser publicado, etc. Entonces, esa otra reacción, digamos que va un poco contra ese movimiento, sí, claro, donde si no entrabas en los estándares, eso no se sabía qué era, pero eso no era poesía, ¿no? Simplemente esa puntualización, ¿no? Ahora no sé si estamos llegando al lado contrario, no lo sé. Hay un punto, pero no sé, yo querría oír también si tenéis algo que decir. Hay un punto de autodesignación, ¿no? En el arte, en general, al que yo creo que pertenece a la poesía, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, artista es el que se autodesigna a sí mismo como artista y su práctica, por tanto, es artística. Y en la poesía a veces también se producen esta situación, ¿no? El poeta, el que se autodesigna como poeta, y entonces si atiendes un poco a qué está haciendo, pues en los casos extremos es indistinguible de otra práctica discursiva, como pasa en arte. Los ejemplos son innumerables, el más conocido pero sintomático, seguramente lo tengáis accesible a la memoria, pues cada vez, que no ha pasado solo una vez, que en algún enclave de centro contemporáneo la mujer normalmente, y esto abriría otro melón, ¿no? De la limpieza, las personas de mantenimiento confunden el arte con la basura, ¿no? Y lo limpian, porque formalmente es indistinguible, ¿no? Estás en el Reina Sofía o en otro lugar y no estás seguro si es una papelera o alguien lo ha puesto aquí, es un gesto, ¿no? Entonces hay todo un circuito, ¿no? de designación y muchas veces de autodesignación en los casos límites, por su propia marginalidad, la poesía, pienso, en los que, bueno, sin esa idea de novedad y de ruptura y cierto individualismo, puesto en cuestión en las performances y demás, a la hora de incluir al público, eso no tenía sentido en otra época, como problema ni como procedimiento de denominación de una práctica, ¿no? Por matizar, ¿no? Y también es, como decías antes, muy sintomático de la diferencia entre el arte para los élites y el arte popular. Es verdad que el arte popular se define un poco a través de estas reglas, que sea para la pintura o para la música. Siguen con las normas de repetición de rimas, como que decías, ¿no? De componer con versos, con metro. Pero también cuando hablas de individualismo, no sé cómo lo articulas con el tema del género de poesía, porque por ejemplo, es una pregunta, pero cuando se habla de poesía se supone que hay como un corpus definido por unas reglas o una práctica de no reglas, de romper las reglas, pero que está definido por un sistema bastante coherente, ¿no? Que supera el propio individualismo. Como se puede hablar de ópera, hay muchos géneros de ópera, muchas prácticas de hacer ópera, pero por encima de esto hay como una metaestructura que define lo que es una ópera o lo que se acerca de una ópera. Pero la clave es contemplar la idea de canon, ¿no? Que está debajo de eso, como histórica. Esa metaestructura está cambiando todo el tiempo. Ese es el asunto, ¿no? Y eso complica las cosas a la hora de definir, ¿no? Y las dinámicas de centro y periferia, la dinámica en sí es estable, los elementos no. Entonces, vosotros sabréis más de música, ¿no? Lo que se considera, aunque no tiene tanto, bueno, lo que se considera canónico en ópera hoy, seguramente no es exactamente lo mismo que se consideraba hace 100 años. Y en literatura igual, pues Shakespeare no ocupa hoy la posición en el canon literario que ocupaba Shakespeare en su propio momento, que era algo muy popular y que me costaría hablar de literatura en esa época, ¿no? Entonces eso se está reconsiderando todo el rato, con lo cual tiene que ver con esa dificultad a la que aludías, ¿no? Cuando intentas definir, se escapa
bueno, pero trabajas en ese marco. No, lo que preguntaba era más sobre el balance entre estas dos entidades, entre esta la metaestructura y los componentes individuales. Claro, entonces, pero por una parte esa estructura me parece que es histórica y está cambiando, y luego ahí hay una dinámica, aparece en Eliot, y no es importante porque aparezca en alguien que me parece importante, sino porque de nuevo es sintomático, ¿no? de esas ideas de las vanguardias y el modernismo, de las cuales no hemos escapado, si es que hay que escapar. Hay una especie de diálogo privado, de aspiración privada entre el individuo que más o menos crea, y el vocabulario es del romanticismo y está muy lastrado, que quiere pertenecer a ese género, o que quiere pertenecer a esa región, ¿no? A la poesía o a la literatura. Entonces casi dialogas en privado, ¿no? La música que tú quieres hacer. La música que tú quieres hacer tiene que ver con tu particular canon, ¿no? Hay autores que te gustan, que te han influido, ¿no? Intentas hacer una cosa, cuando la haces descubres que es otra, pero ahí hay también, pues eso, una dimensión, ¿no? de pertenencia. Yo quiero ser poeta, ¿no? Entonces fabrico y construyo mi propio canon con los textos críticos que tengo y con la poesía que formulo, ¿no? Y luego hay una dinámica horizontal, esa sería vertical, ¿no? Hay gente de tu generación que hace poesía y demás, y luego está el papel, que me interesa más, pero casi prefiero ver cómo hacéis, ¿no? De cuestionar la distancia con el presunto público, ¿no? El carácter de performance de muchas prácticas, eso lo tengo menos resuelto, no es que lo anterior lo tenga resuelto, pero me da la sensación de que sí funciona así. ¿Os parece si damos por el Claro. tiempo? Sí, ¿Queréis preguntar o comentar? Sí. Salija. Hola, buenos días. Hola. Bueno, en cuanto a la traducción de poesía, cuando habéis hablado de la traducción de poesía, lo difícil que es traducir poesía, yo creo que no solo es difícil traducir poesía por lo que es las palabras, que no, a lo mejor es difícil encontrar un sinónimo porque te cuesta elegir cuál de ellos es el más adecuado, pero yo creo que no solo por eso, sino que también depende de la lengua en la que se realiza la traducción y también depende de la realidad, porque muchas veces en un poema se está hablando de motivos culturales, de algún pensamiento, alguna ideología, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor eso es difícil de traducirlo porque estás traduciéndolo a otra lengua que tiene otros pensamientos, otras maneras de ver las cosas. Lo digo porque yo, por ejemplo, he traducido un poema de un poeta rifeño, bereber, Karim Kenouf, y me di cuenta de eso, de que no solo estaba traduciendo un poema, estaba traduciendo su forma de entender las cosas, de entender el amor, la vida, cualquier cosa, y no solo la lengua, las palabras, ¿no? Que no es lo mismo a lo mejor traducir del español al francés que del chino al español o del bereber al español, que es muy difícil por varias cosas, por la lengua y por la realidad que se está intentando representar mediante esas palabras. No sé si me... Perfectamente. Sí, yo estoy de acuerdo y es un poco lo que dice Eliot, ¿no? El lenguaje poético, lo poético, lo que hace es una labor de condensación, ¿no? Y lo que implica de alguna manera, tú lo has dicho muy bien, es todo un mundo, una cosmovisión, ¿no? Casi una ontología. Entonces es más próximo cuanto más próximo sea el mundo al que tienes que traducirlo, ¿no? Y por eso, pero hay algo que nunca vas a poder traducir, ¿no? Según él, ¿no? Y me interesa esa visión comparada, ¿no? de las lenguas y de las distintas poéticas y cómo frente a esos problemas que presenta lo poético a la hora de intentar traducirlo, sí podemos no establecer, ¿no? Una definición cerrada, pero ver que es algo privativo, ¿no? O que le pasa más a la poesía o a lo poético, a lo que llamamos lo poético, que a otras cosas. Entonces sí te puede servir como criterio, ¿no? Aunque sea negativo. Si es muy difícil de traducir, entonces seguro que es poesía, ¿no? O algo así. Sí, estoy de acuerdo contigo, te has explicado muy bien. Nada que decir. Bueno, sí, ahora vamos contigo. Con respecto a la traducción, ¿no? Y esta pregunta que planteas, que me parece muy interesante, yo siempre intento buscarle como el lado positivo, ¿no? Es verdad que hay una pérdida, pero creo que también hay una ganancia, siempre.
De hecho, hay gente que es muy radical con la traducción y es como, no, porque si no lo leemos en el original no lo podemos entender, etc. Pero ¿qué pasaría con todos nosotros y con las tradiciones diferentes desde las que venimos, que son todas traducidas, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasaría si solo dispusiéramos de traducciones de Shakespeare que se hubiesen hecho en el siglo XVIII y nunca más se hubiese vuelto a traducir? Eso es una forma de dinamizar toda la tradición y de reavivar y de que esos autores, digamos, que permanezcan, incluso que sigan formando parte del canon. Digo Shakespeare, pero puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, no... retomo Shakespeare porque David había hablado de él y, bueno, es al principio... Bueno, si realmente Shakespeare existió, ¿no? Que eso es otra cuestión, ¿no?, a debatir. Entonces, pero volviendo a la traducción, hay muchos aportes. Entonces, hay muchas pérdidas, es verdad, porque, por ejemplo, ¿qué se hace cuando una palabra tiene dos significados? En la lengua de partida, ¿no? Pero en la de llegada no, hay que elegir, ¿no? Entonces eso evidentemente se va a perder. Pero bueno, a lo mejor hay veces que uno resulta que coge una palabra en la lengua de partida y en la de llegada la traducción da dos posibles sentidos, ¿no? Luego le pueden decir a uno, no, es que estás pervirtiendo el texto. Bueno, no se sabe, pero creo, por darle también un lado optimista, ¿no? Que ahí también se abren puertas. Y sobre todo, es que sería mucho peor, por el miedo de esa pérdida, no traducir. Bueno, quería decir respecto a la traducción que siempre es una creación. Es así, recordad el libro de Octavio Paz, ¿no? Versiones y versiones. Escribir de nuevo. Había levantado el libro. Sí. Mira, perdón por no acordarme de su nombre, pero quería referirme... No pasa nada, Óscar. Y bueno, a mí es que me interesa mucho el tema del ritmo y su relación con el sentido y todo eso. Y si cuando usted ha dicho que en la... Tutéame, por favor. Cuando tú has dicho que en la lírica, en la poesía, se rompe esa relación unívoca, ¿no?, entre el significante y el significado, a partir de ahí ya sé que has dicho más cosas, pero es que la verdad es que no la recuerdo muy bien y esa es la que más me importa. Ajá. Entonces, ¿usted cómo explica los poemas en prosa? Ah, mira qué buena pregunta. Esta es una muy buena pregunta. La voy a tener que pensar bien a fondo, ¿eh? Bueno, los poemas en prosa. Lo primero, habría que ver qué son los poemas en prosa, ¿no? Porque qué distinción hay entre la prosa poética, ¿no?, y el poema en prosa. El poema en prosa, en principio, es un texto que tiene sentido como una unidad. Eso es un poema en prosa. Es un texto que está escrito como si fuese prosa, pero que tiene unos elementos rítmicos que lo que hacen es que le dan esa categoría de poema. Pero aparte de eso, creo que lo llamativo del poema en prosa sería que, teniendo esa disposición en el papel, ¿no?, por esa condensación rítmica de esos elementos, el sentido de esos referentes está ampliado, está modificado, o no es que los rompa, porque yo creo que los amplía o los distorsiona o los cambia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco como funciona, y curiosamente eso se parece mucho a la poesía que va a venir después en el siglo XX, ¿no? Entonces, a veces esos poemas, digamos que pueden tener una proximidad mayor a lo que es una narración y otras no.
se supone que Baudelaire, cuando escribe El Sprint de París, que es casi como si fuese el primer libro de poemas en prosa, se inspira en otro libro que se llama Gaspar de la Noche, y que en el Gaspar de la Noche digamos que hay menos historias donde el elemento narrativo no esté definido, es decir, hay un principio, un medio y un final, ¿no? En algunos poemas en prosa del Sprint de París me da a mí la sensación de que eso no es tan claro, aunque es muy narrativo. Yo creo que después, un poquito después, cuando ya entra Mallarmé, ya se produce ahí otro tipo de Mallarmé, Lautréamont, etcétera, ¿no? Otro tipo de discurso. Pero lo que me parece, tratando de responder a tu pregunta sobre la marcha, porque el poema en prosa a mí sí que me interesa un montón y creo que a casi todo el mundo, es esa condensación que hace que una pieza corta como en prosa, que tiene su propia ordenación rítmica, que no obedece, entre comillas, a unos cánones impuestos desde fuera, tenga esa capacidad de hacer lo mismo que esos poemas que supuestamente sí obedecen al canon, ¿no? Como podrían ser los de Baudelaire, por ejemplo, en Las Flores del Mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí parece que hay una transformación de elementos que es muy interesante. Por ejemplo, otro lugar donde me parece que pueden aparecer ese tipo de preguntas es en los microcuentos, ¿no? En estos microcuentos que en realidad uno se pregunta ¿de qué trata esto? Sabe de qué trata, pero no sabe completar la respuesta, ¿no? No sé si te he respondido o no. No, sí, si te lo preguntas porque era una pregunta difícil. Perdona, es que bueno, es que tengo clase, es que me tengo que ir a clase, entonces como yo creo que es muy interesante, tenía varias preguntas, pero como luego voy a comer con vosotros os las hago después. Pero yo creo que no tiene por qué terminar el acto, si queréis, está aquí Alejandro, que podéis continuar si ellos quieren también, un rato más. Pero bueno, me despido de vosotros porque me voy a hablar de Nicanor Parra, que es el antipoeta. Entonces, con Salva, que voy a hablar de él. Nada, os dejo porque es que me tengo que ir a clase. Esto no me había pasado nunca, no sé resolverlo muy bien, pero podéis quedaros un poco más. Nos vemos en el hall a las 2. No te preocupes, Isa. Y bueno, me llevan los alumnos de cuarto. No sé cuántos son. Qué remedio. Oye, qué remedio, no, quedaos aquí. Bueno, tú no, que tú vienes conmigo a hablar de mi canal. Oye, perdona. No. Esto es horroroso, ¿no? Yo tampoco me entiendo, pero ¿qué hago si tengo clase, Pepa, y no están aquí los alumnos? ¿Me quedo? Sí. Pues bueno, ahora vengo. Tráetelo, no sé. Pero a mí, no sé, por continuar un poco con tu pregunta y su respuesta, yo subrayaría algo que comentaba Óscar, ¿no? Yo creo que tienes que tener alguno de los criterios que hemos mencionado para poder hablar de que algo es poético, ¿no? Si desaparece el metro y la rima, ¿no? Porque es fundamentalmente narrativo, entonces tiene que estar lo que él enfatizaba, una idea de cuestionamiento, ¿no? A otras cosas. Y una idea yo complementaría un poco de inclasificabilidad, ¿no? También, aunque suene un poco prosaico esto, yo creo que puede ayudar. Los poemas en prosa tienen un punto autodesignado. Hay un poeta que dice esto es poesía, y luego tampoco sabes dónde meterlo si no es en poesía. Eso habría que contemplarlo también, ¿no? Ese punto inclasificable. Y otra cosa que mencionabas tú, ¿no? Y a la que aludía yo también antes, lo de la suspensión del orden temporal. Tú lo hacías en clave narrativa, ¿no? No hay una introducción, un nudo, un desenlace, no está claro que haya personaje, no está claro que haya argumento, pero están dispuestas así las palabras, ¿no? Entonces funciona por contraposición a otra cosa,
que es más narrativa o genuinamente más narrativa. Entonces, como no saber dónde meterlo y con más hay un ejercicio de autodesignación que en un momento dado es importante, en el 19 es importante, en el 20 es importante, en el 21 es importante, en el 16 no era importante. Entonces, yo creo que por ahí podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Sí, y perdón, a lo mejor si soy muy rebuscado. No. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en poetas como Cernuda, que decimos sin duda que son prosaicos y de la misma forma decimos que son poetas y que escriben poesía. Y, o sea, por ejemplo, y en los poemas de Cernuda no se da, que yo sepa, no se da, por ejemplo, esa ruptura del significante con el significado, y realmente tampoco tienen un ritmo que va mucho más allá que el de la propia lengua, o sea que no sé hasta qué punto tampoco el factor rítmico que tú has incidido tanto es el que distingue lo que nosotros sentimos como prosa a lo que sentimos como poesía. Ahí, bueno, el caso de Cernuda, bueno, yo creo que tiene muchos registros, ¿no? Entonces, yo no sé si lo dije antes, no me refiero tanto a, cuando decía ruptura, me refiero a ampliación, ¿no? Digamos que es como una connotación larguísima, ¿no? No es la típica connotación que tiene una palabra, sino digamos que hay como una expansión de esa connotación y hay una ampliación, evidentemente. El lenguaje coloquial, digamos que también se hace poesía constantemente con él, y bueno, de hecho aquí he dado un ejemplo, ¿no? con lo de Gloria Fuertes, y eso no está reñido, creo yo, con lo poético. También está el hecho de que Cernuda, yo no soy experto en Cernuda, he leído algunos de sus libros, y algunos me gustan mucho y otros no. Pero el hecho de que sea coloquial, eso no quiere decir, y que no lleve rima, eso no quiere decir que sus textos no tengan ritmo. Hay muchos tipos de ritmo. El hecho ya de coger una serie de fragmentos que miden X, ¿no? Y agruparlos, eso ya genera un ritmo. Toda la sonoridad, incluso el hecho de utilizar solo términos coloquiales, te termina generando un tipo de sonido, un tipo de ritmo que no se rompe, ¿no? Sino que se va continuando. Entonces, bueno, yo creo que no es que eso se puede producir con una poesía, si se quiere, altisonante, o con una poesía completamente coloquial, ¿no? Y funciona de las dos maneras, y me parece que es poética de los dos modos. A mí me gustan las dos, de hecho a mí me gustan autores muy dispares, incluso libros de autores que varían mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Los Heraldos Negros de Vallejo y todo ese barroco, entre comillas, ¿no? En comparación con esa suavidad de los poemas humanos del final, pues a mí me encanta, ¿no? Entonces al final son betas, pero yo creo que tiene que haber algún tipo de ritmo, porque si no, la cosa, yo creo que no funciona. Esto, a lo mejor yo no sé definir cuáles son esos ritmos, habría que verlo caso por caso, libro por libro, etc. Sí, yo creo que a lo mejor me expresa mal, no quería decir que no tuviera ritmo, sino a lo mejor un ritmo no mucho más elaborado que el que marca la propia lengua, ¿no? Y la propia cadencia de la lengua, que claro. Creo que es el que explota Cernuda sobre todo. Claro. Claro, sí, por supuesto. A eso me refería, ¿no? Cuando yo comentaba lo de lo coloquial, ¿no? O sea que, sí, bueno, iban a dar una clase de Nicanor Parra donde... A los alumnos que ahora iré, es que lo que no entiendo es que no estén aquí, pero bueno, esas son otras... Otra cosa también escuchando, que no hay nada que sea privativo de la poesía, como de ningún arte. O sea, no hay una cosa que sirva, esto solo lo hace la poesía, no. Por lo tanto, no hay una característica que solo tenga ella. Entonces, como casi siempre es una combinación, si nos fijamos en el efecto, ¿no? Que es un poco donde estamos aquí, yo creo.
no hay nada una única circunstancia que te permita distinguir algo como poético. Hay una combinación que además ha cambiado con el tiempo, ¿no? Pero tendría que ver con ese cuestionamiento, esa ampliación, ese desafío a lo habitual, la idea de novedad, algún vínculo con emociones y sentimientos, y algún tipo de patrón, ritmo, que no tiene por qué ser la rima, ¿no? Hay aliteración, hay una serie de circunstancias, pero no hay una sola que te diga, mira, si tiene esto rojo, es que es poesía, ¿no? Por complemento, bueno, voy a introducir un nombre que no salió y que yo creo que es que está en una postura como muy radical con respecto a lo sonoro, pero bueno, no a lo sonoro musical, aunque quizá, que es Edgar Allan Poe, ¿no? Y los ensayos que él escribe sobre la teoría de la poesía. Y creo que, bueno, es una invitación a todos los que habéis venido aquí a que leáis algunos de esos ensayos que él escribe y lo que plantea, ¿no? Porque a él le interesa mucho el ritmo y luego le interesa mucho otra cosa que se llama bueno, el sentimiento poético, ¿no? Y incluso él es tan radical con el tema de los números que le pone una duración, o sea, dice 20 minutos. O sea, nadie puede aguantar más de 20 minutos en una contada de poesía. ¿Por qué no? Porque la atención baja y él va explicando, cuando habla sobre el cuervo, de cómo consigue ese efecto que él pretende transmitir. Claro, los lectores de ahora lo leemos y dices, el poema está genial, pero ya no sé si los motivos son los mismos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya que estamos hablando de números, de música, de ritmo, de tensión, porque él además, él quiere crear un efecto poético y entonces va recogiendo elementos para conseguirlo. Dice, necesito crear misterio, pues cojo este pájaro, o pongo la escena por la noche. Necesito que esto suene muy contundente, pues utilizo este tipo de metro, ¿no? de verso. Y bueno, es una invitación, ya digo, porque me parece un texto fascinante para cuestionarlo y para pensarlo, pero es una maravilla, es una maravilla. O sea, que es una invitación para todos. Se quedarán ahí. No, tampoco vamos a obligar a nadie a que pregunte, es que no. Algo, ¿no? Por supuesto. No, yo creo que otro tema, una cuestión que ha planteado David, que tiene relación con una conferencia que tuvimos no hace mucho, recordáis cómo ha variado, tú, Nuria, decías que no estabas de acuerdo con algunos de aquellos planteamientos, no, con algunos de aquellos planteamientos, cómo ha variado el consumo, ¿no? Y teniendo en cuenta no solamente cuando se pasa, que tú dices que en cierto modo se vuelve a lo arcaico, efectivamente, no solamente ese momento cuando pues, se pasa a la lectura silenciosa, sino ahora cuando de nuevo está el juglar, ¿no? Y cómo o qué conexión hay de estas nuevas formas de expresar la poesía con la manera de consumirlo y con las redes sociales, no con la expansión, como ahora, cómo se define la poesía también a través de las redes sociales. Ayer paseando por Almería, no sé si ya ha estado Gastar o veíamos carteles, no sé cómo se pronuncia, perdonad, Marwan, bueno, ¿sabéis a quién me refiero? No he leído nada, no sé nada, pero entiendo que es otro código, al menos es un código totalmente diferente para mí, ¿no? Y no sé si estos fenómenos, porque hay más de uno ya, surgen o se sustentan en la difusión a través de las redes sociales, ¿no? Entonces no sé qué pensáis de estas nuevas, que tienen que ver con el consumo y que desde luego yo es que no los conozco, pero no tengo muchas ganas tampoco de conocerlos. Quiero decir que igual tengo prejuicios, ¿no? Pero desde luego el canal han sido las redes sociales. No sé qué pensáis de estas cuestiones.
voy a hacer lo peor, que es decir, tampoco lo he leído, pero tengo una opinión. No lo sé, aquí habrá gente que si sabe cómo se pronuncia, quiero pensar que sabe cómo versifican o no versifican y demás. Yo creo que habría que separar, ¿no?, lo que hacen de cómo lo difunden, porque otras cosas relacionadas con las redes sociales o con youtubers, que a lo mejor, pues, por otros motivos que no vienen al caso, sí he tenido que consumir, lo que veo es que hacen algo muy convencional, no es especialmente innovador, pero sí tienen un canal de difusión y con determinados gestos conectan con una audiencia muy amplia. Entonces, no sé, habría que distinguir aquí si hay poetas muy convencionales y ripiosos, ¿no?, diría alguno incluso, y con patrones muy de gloria fuertes. Estoy pensando en algunos colegas que son así muy elitistas, pues simplemente en un momento dado son jóvenes y la difusión la tienen muy integrada, y ahí a lo mejor soy muy carca, ¿no? Pues habrá que dejar pasar el tiempo y ver cómo funciona eso cuando la pantalla esté apagada, ¿no? A lo mejor la pantalla no se apaga nunca, pero entonces van a ser sustituidos porque los ciclos en ese medio de difusión, cuando es de difusión, son mucho más cortos. Entonces, bueno, pues no sé si dentro de 50 años veremos a Blue Jean o no, o tener una conjetura, ¿no?, o determinadas cosas. Y luego habrá gente, pero lo desconozco, a lo mejor Óscar sabe más, o vosotros mismos, puede haber gente que sí que innove a lo mejor formalmente, ¿no?, y el canal no sea solo de difusión sino de creación, y sea una poesía más pegada a la intertextualidad que propicia las redes, no lo sé. Y en este último caso todavía me queda más lejos, pues no, también es una forma de consumo la pantalla del clic, a mí de nada que tenga que ver con lo literario. Sí para acceder, pero no ni siquiera para disfrutarlo, pero puede que mi época sea otra, ¿no? Bueno, con respecto a esto, me lo voy a llevar un poco por otro sitio y luego, no sé, quizá sea capaz de unir las dos cosas. Hay dos elementos que para mí que me llaman muchísimo la atención. El consumo, por lo general, lo que implica, y para... Esto es más intuitivo que racional, ¿vale? Pero es algo que sí que me he planteado en alguna vez. El consumo lo que implica es una renovación constante de elementos que se venden como una novedad, ¿no? Y eso me pareció, sobre todo en el ámbito artístico o literario, la definición de lo que era la tradición. Es decir, en la medida, y la memoria, en la medida en que la memoria desaparece por el tema del desconocimiento, porque no se enseña, porque no se difunde, porque se aparta o se margina, pues el sistema puede seguir vendiendo elementos como productos originales y novedosos constantemente, ¿no? Y me parece, no voy a hablar de Marwan, yo he actuado con Marwan en un festival, ¿no? No, pero no pasa nada. A mí es una persona maja, o sea, es respetuosa, a mí no me gusta lo que hace y creo que él tampoco entiende lo que nosotros hacemos. Estuvimos, Antoni y yo, en un festival en Madrid, cuando nos invitó Marcus, ¿te acuerdas? Y actuamos juntos, y además era un contraste porque el tipo de público que había, pues estaba más deseando ver a Marwan que ver a MC313, que lo que hacemos básicamente es como es otro tipo de discurso, ¿no? Mucho menos melódico, con elementos de improvisación, donde digamos que las cosas no están tan claras o quedan poco claras a veces, porque dependiendo del día también y cómo llevemos la improvisación, pues funciona de una manera y otra, y bueno, son modos distintos de hacer las cosas. Yo creo que sí que hay un elemento comercial, que no sé, como bien decía David, es muy interesante, ¿no? Lo que se hace y cómo se difunde, ¿no?
Yo creo que eso sí que está ahí, pero bueno, creo que también es un camino y que los autores empiezan a escribir, van evolucionando y van cambiando y nunca sabes si alguien empieza en una línea y puede terminar en otra o qué puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una posibilidad. Siempre me dicen que soy muy optimista. Sí, 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 sí. No, no, pero... un símbolo de algo que yo desconozco. Sí, pero no lo digo, a ver, no lo digo por mal, bueno, o sea, en Madrid hay pues una serie de lectores que son muchos, que digamos que tienen una conexión con la poesía a través de este tipo de textos. Yo, como soy optimista, siempre pienso, esto es un punto de partida, porque es lo que me parece. Es decir, no te puedes quedar ahí porque hay muchísimos autores muy interesantes, pero realmente yo no me acerqué a la poesía desde Paul Celan, ni desde Valente, ni tampoco desde Whitman, ni desde Cummings. Yo me acerqué a la poesía desde las letras de las canciones, y esto se parece bastante a eso, pero sin canción. Entonces, bueno, me parece que a veces esa puede ser una forma. Esa no es la poesía que a mí más me interesa, no lo es, pero está ahí y convivo con ello y soy optimista porque siempre me dicen, eres un ingenuo, Óscar, porque que se lea a estos autores no quiere decir que se vaya a leer a, no sé, a Baudelaire o a Whitman o a Emily Dickinson o a Sharon Olds o a Elizabeth Bishop, yo qué sé. Pero bueno, yo siempre pienso que hay que empezar por alguna parte y no podemos llegar a hacer raíces cuadradas si no hemos aprendido a multiplicar, ¿no? Entonces, bueno, siempre trato de verlo así. Hombre, yo respecto a esto también es uno de mis temas favoritos, pero no lo hago solo por la polémica, pero quizás sea polémico, ¿no? Yo separaría un poco la popularidad o el valor comercial del valor artístico. Es decir, que algo, lo digo, no conozco a este chico, que algo sea muy popular, en principio solo significa que es muy popular. Puede ser bueno, porque ese paso que decía Óscar, ¿no? que me parece muy interesante, a través de algo que es popular puedes llegar a los ejemplos que has puesto, que son alta cultura, ¿no? y muy universitarios en ese sentido, muy establecidos y claramente poéticos, ¿no? No lo sé, pero a lo mejor también tienen un valor por sí mismo determinadas canciones, ¿no? Un valor poético, sí. Por eso, que no, vamos, yo desde luego no quiero protegerme de incurrir en esto de como algo es muy conocido y muy popular, pues automáticamente es malo, y como si algo es muy minoritario, entonces ahí está lo artístico. Hay cosas que son muy minoritarias, que están bien que sean muy minoritarias porque no valen para nada, y hay cosas muy populares que además pues tienen valor artístico, no lo sé. Entonces ahí vamos por matizar un poco. Sí, vamos, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Por eso también cuando empecé con lo del ritmo, cogía San Juan de la Cruz y cogía Gloria Fuertes, ¿no? Es decir, sí, que ahí digamos que hay una... es casi como juntar un poco como los opuestos, ¿no? Y bueno, además las letras de las canciones, por ejemplo, que eso sabe mucho David, y bueno, y Antoni también sabe mucho de los temas de música, ¿no? Quiere decir que ahí hay auténticos poemas y mucho más, ¿no? Y que algo tenga difusión no quiere decir que sea malo, o sea, no, pero tampoco lo contrario. Eso es, sí. Entonces yo, vamos, y eso lo tengo y lo he tenido clarísimo siempre. Hay cosas minoritarias que yo creo que son completamente infumables y cosas mayoritarias que también, y lo contrario. Entonces, bueno, eso no me parece un índice. Por eso también el tema de la temporalidad es interesante, ¿no? De qué va a aguantar, ¿no? ¿Qué va a aguantar en todo eso? Sí, lo planteaba pensando sobre todo en niños, ¿no? En los estudiantes, en la difusión que eso tiene, cómo ellos entienden
o no si eso es poesía y cómo llegan ahí efectivamente, o cómo llegan a la poesía a través de ahí, que igual no es, pero sí, obviamente, ahí está Roma, ¿no? Fíjate si es popular y lo que nos quiere decir, sí, son dos cuestiones diferentes. ¿Comentarios, Domingo? El hecho de que se consuma, que se quiera consumir ese poeta de esa forma de expandir a través de las redes sociales, o puede ser Irene X, de Fred, Marwan o Elvira Sastre, Pero fíjate si hay, que no es... hay proliferación, no deja, como dice David, el hecho de que pueda ser bueno o malo desde la perspectiva literaria, o solo por el hecho de ser solo consumismo, por la difusión del medio, una masa que sigue a lo que se califica como poético. Pero como dice David, no tiene por qué dejar de ser malo o bueno literariamente, aunque sea Sí, pero un movimiento. Lo primero que he dicho es que no lo conozco, no sé ni cómo se pronuncia, pero que sé que es un fenómeno que está y vosotros estudiáis poesía y era un poco plantear cómo se vive eso, ¿no? Yo, la verdad es que probablemente por prejuicios, pues de momento tampoco, es que no por prejuicios y por falta de tiempo, porque igual leo otras cosas, no conozco. ¿A vosotros os gusta? ¿O no vais a decirlo por vergüenza? No sé, no, yo por aprender. Un compartimento cerrado de todo ello, digamos. No, por eso, claro. Dentro del mismo grupo, ellos mismos saben que cada uno tiene su percepción de quién es bueno, quién es malo, quién le gusta, quién no. Tampoco pensar el bueno o malo es un poco más subjetivo. Lo que veníamos diciendo de la definición de lo que es poético, ¿no? Si es algo, como decía Antonio, que no se puede encasillar, porque la parte de la filosofía, de la literatura o la poesía o la música siempre tiene una parte inefable que no se puede definir ni encasillar. Entonces, esa relación, como dice mi compañera, de que lo que es bueno o malo para uno, cada uno tiene su definición de lo que puede ser poesía o lo poético, es muy relativo. Pero vamos, que no os atrevéis a decir lo que os gusta, pero entonces, vosotros que sois lectores y lectoras de Nicanor Parra y de Cernuda, en ese grupo hay gente también que vale la pena. Para mí sí. Pues dime. Pues, por ejemplo, a Marwan yo lo he leído con, no sé, 17 años, me gustaba, ahora yo creo que no lo leo y no es lo mismo, pero por ejemplo Elvira Sastre me parece que tiene mucho futuro por delante. Esta sí que he leído algunos versos, pero no se aguanta, ya que habla. No se aguanta el poema, que lo poco que he leído, y a ti también te gusta. Oye, pero les gusta dejar... Pero ya, pero bueno, pues soy un profe, yo les digo lo que yo pienso. Pues ya hablaremos. Hasta ahora lo que más valoro no es Fijaos, no sabía esto. Pero no les suspendas por eso. Yo no les voy a preguntar por el Sastre. No, ya, pero... Pero sí, el otro día leí un poema pero solamente he leído algo y no sé, pero imaginaos que decía hoy el sol calienta mi piel, punto. Yo que sé, algo, yo que sé que... Tiene de todo, mucho. Pero que no he leído, que es un poco hablar, pero... ¿Ves? Yo nunca me hubiera imaginado, Nuria, que a ti te gustaba. Bueno, María Puerta para mí es lo máximo de lo máximo, entonces... Pero también me gusta Vallejo. Claro. No tiene Hombre, nada que ver. menos mal, al que no le guste Vallejo sí que le suspende. No, es verdad, me parece que hay... supongo que en mi caso es una cuestión también generacional y de ignorancia, ¿no? Todo esto que vosotros consumís como poesía y que yo no he llegado a ello, no... Entonces, a lo mejor eso es un poco una barrera, vamos, es un problema mío, claro. Es un problema mío, obviamente vosotros sumáis y yo no he llegado a sumar, no he sabido. A mí hay una cosa que, por ejemplo, sí que, digamos, sería la crítica, ¿no? que yo le podría hacer. Es que creo que dentro de mucha de esa poesía lo que hay es una falta de pensamiento estético. Es simplemente me tiro ahí a la... me tiro a la plaza a contar lo que me pasa y bueno, yo creo que eso se puede hacer bien, pero no todo el mundo es Manolete, ¿no? O sea, hay muchas diferencias, ¿no? Entonces,
pero ese mismo reproche, entre comillas, no es un reproche, se le puede hacer a la otra poesía que donde alguien ofrece un poema, el que sea, se lo lee a la gente se queda muy perdida y luego eso lo empieza a conectar con, no sé, pues con teorías lingüísticas o con cosas. Bueno, el ejemplo típico es hablar de la palabra, de Heidegger, de no sé qué, de tal, y dices, bueno, vamos a ver aquí, a ver realmente lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la crítica puede estar ahí en los dos lados, ¿no? También en la proyección de cosas que no están en el poema hacia el poema, meterlo en el texto, y también el no ser capaz de que el poema pueda ofrecer algo más, ¿no? Antes, cuando Anthony estuvo hablando de Platón y de Sócrates, etc., bueno, yo siempre he sentido una profunda devoción por los diálogos de Platón, porque me parece que tienen muchas capas de lectura y aceptan muchos tipos de lectores diferentes, aunque bueno, hay que prestar atención, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que a mí me interesa, bien sea en la forma de Cernuda, bien sea en la forma de Valente, bien sea en la forma de, no sé, de quien sea, de David Lynch o de Bergman o de Hitchcock o de quien sea, ¿no? Pero que la música, el cine, la escritura, digamos que permita volver a ella, ¿no? Que eso es. Entonces ahí está el tiempo y el tiempo será el juez, ¿no? También de si esos textos aguantan o no. A mí Bukowski me encanta también, o sea, es un tipo que me parece muy interesante. Entonces, pero no solo voy a leer a Bukowski, ni solo voy a pensar que Bukowski es el mejor poeta del mundo, ¿no? Hay muchos otros. Entonces, bueno. Yo también voy a lanzar un argumento en defensa de estos poetas de los que estamos hablando. Por ejemplo, si os metéis en el Twitter de Defred y leéis la biografía, él dice claramente que él... que es otro, perdona. Sí, Defred, sí. Vale. Y él ahí dice claramente que él ni se siente poeta y que ni mucho menos pretende escribir poesía. O sea, que es otro artista. Claro, o sea, creo que hay que valorarlo. O sea, si tú consideras que escribes poesía, pues sí, yo a ti te voy a valorar pues como valoro la poesía, ¿no? Como todo el mundo. Entonces también habría que tomar en cuenta bastante la pretensión que puedan tener o no esta clase de autores. Por ejemplo, este último autor del que hablas no es consumido como poeta, porque Sí. él no va... Sí, sí, se es vende. pero si como dice poeta. que no es poeta. Pero se vende. Vale, Ya. lo sé, o sea, estoy ironizando. Bueno, en este caso concreto yo no lo leí, sí que sé quién es. Yo tampoco quiero decir que no estoy en contra de nadie, ni siquiera he leído lo que produce, pero hay una cosa que sí que creo que está clara, que lo que pueda decir alguien con respecto a su obra es muy poco relevante. Estoy de acuerdo. Eso es que en realidad no, porque todo está lleno de casos de escritores que no querían ser escritores, pero al final lo terminaron siendo. Unos sin quererlo del todo, porque alguien recogió sus manuscritos o lo que sea, otros, bueno, pues por otros motivos, ¿no? Porque ni siquiera pensaban que lo que estuviese escribiendo era literatura, pero bueno, al final hay algo que se vende como libro de poemas en este caso, y bueno, y esa persona deja que eso aparezca como libro de poemas. Él podrá pensar que no es, no sé, que no es un poeta, pero eso está ahí, ¿no? Y él, bueno, digamos que lo permite, de alguna manera sí que está en eso, ¿no? Aunque diga otra cosa. Y eso no afecta para nada a la calidad de lo que pueda producir o no, ¿eh? O sea, que yo ahí tampoco me meto. Sino que en realidad lo que pueden decir los autores sobre su propia obra yo creo que es poco relevante en muchos casos. Lo primero porque no tienen objetividad sobre lo que están produciendo. Y entonces, y segundo porque no pueden separar lo que es el proceso de creación de la obra terminada. Que eso también es otro elemento importante. Entonces, bueno, yo creo que
hay que mirar lo positivo y empujar para adelante y que todo el mundo lea y que al final termine eligiendo qué cosas le gustan y qué cosas no. Sí, yo coincido con Óscar. Vamos, es una posición crítica, en mi caso muy rotunda, pero soy consciente que es una posición, ¿no? Para mí lo que un autor tenga que decir acerca de su obra no es una voz especialmente autorizada, es un lector más. Entonces yo ahí separaría. Porque en el caso que mencionas, pues es un lector de su obra, incluso esa operación puede ser una operación estratégica, ¿no? Voy a decir que no soy poeta y así vendo más, no lo sé. Entonces, esto ya digo, hay un debate crítico, para mi sorpresa, porque lo tengo clarísimo, ¿no? Pero, bueno, que seamos conscientes de que hay un debate, ¿no? Y a propósito de la falacia intencional, el atribuir intenciones a un autor, está vivo, pero entonces, ¿lo dice en serio o no? Y es, ya digo, es el mejor lector de su obra, pero con todos los que están muertos y no tenemos información biográfica y demás, a mí me parece más, no sé, mucho más interesante pues el consejo de H. Lawrence, ¿no? Fíate de la obra, no te fíes del autor, ¿no? Pues bien, a veces hay opiniones de los autores. Caso de T.S. Eliot. T.S. Eliot incluso, yo diría, me gusta más, me seduce todavía más su vertiente crítica, ¿no? Que su poética, pero ambas son equiparables, son muy buenas. Pero otros casos, como decía Óscar, pues a lo mejor The Raven es mejor poema que ejemplo de composición de poema, ¿no? Porque los preceptos, ¿no? que da ahí Edgar Allan Poe, yo creo que funcionan, pero no para The Raven, ¿no? Dices, tú este da buenas recetas, pero yo haría otra cosa, y The Raven no está claro que se deje analizar por lo que él mismo dice de su poema. Entonces, no sé, me parece una operación así más sana el separar, ¿no? El autor, su obra, lo que él dice, que hay de todo, ¿no? Y en un caso límite también, y vosotros tenéis más experiencia de esto, es el lector de sus propios poemas, ¿no? Que a veces, bueno, a veces, de hecho solo hay excepciones, que más leen los poetas, ¿no? Que es una cosa sorprendente en general, ¿no? Que dices, oye, pues que bien escribe o te seduce, y luego vas a un recital de poesía y le oyes leer y normalmente defrauda, ¿no? Leer, ya no interpretar. Dices tú, pero este hombre, y sales de ahí mal, ¿no? Y hay alguno, por eso, no, que digo, vosotros conoceréis que habéis ido a recitales y demás, yo me he llevado en general sorpresas negativas y alguna excepcional, que he entendido cuando él leía su propia obra, porque introducía otro ritmo que no se correspondía a lo mejor con cómo estaba presentado en el papel, pero eso son las excepciones, ¿no? Digo, bueno, pues ya lo leo yo en casa, me olvido de esto que he visto, ¿no? O he oído y demás. Entonces, pero bueno, digo que por incluso exagerar lo que planteaba Óscar, yo estoy en la misma línea, ¿no? De interpretación, que lo que me diga el poema. A mí el poeta a veces es interesante, pues entonces tengo dos cosas y a veces no, me olvido de él. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo con este optimismo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y os invito a que sigamos esta tarde ya con Óscar y con Antoni a las 7:30 en el Museo de la Guitarra para ver la práctica de todo esto que nos han contado esta mañana. Bueno, muchísimas gracias y hasta esta tarde. Si venís, gracias.